Buenas tardes. El día de hoy estamos dando inicio a nuestra clase Introducción de las Ciencias Sociales. Estamos en la etapa 2, Campo de Acción de las Ciencias Sociales. ¿Qué estudian las ciencias sociales? Desde la antigüedad, el ser humano se esforzó por comprender, analizar y explicar su entorno. Los griegos distinguieron dos formas de poder entender y de conocer la realidad: a través de la doxa, opinión, y el episteme, conocimiento. La opinión es un saber transitorio, un primer acercamiento para explicar algo, mientras que episteme, el conocimiento, es una explicación definitiva de algo. La opinión es individual y pasajera. El conocimiento es universal y válido en cualquier espacio y tiempo. Por ejemplo, alguien puede opinar sobre si un equipo de fútbol es mejor que otro. En este caso, se trata de una opinión individual o grupal, más no universal. En cambio, 2 más 2 es 4. Es un conocimiento universal y válido en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia. Ahora, no todos los conocimientos a veces tienen validez universal. El conocimiento, y esto no lo reduce a una opinión subjetiva, el conocimiento siempre se sustenta en argumentos y se tiene que probar la validez. Ahora, también el conocimiento no es estático, puede ser superado por nuevos conocimientos. De tal manera que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático y estructurado, de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobable y experimentable. Es por eso que, como hablamos en la etapa pasada, la ciencia se puede dividir en ciencias formales, ciencias fácticas, y las fácticas a su vez en naturales y sociales y humanidades. Ahora, hay ciencias que son difíciles de clasificar. Por ejemplo, la psicología, por un lado, se acerca a lo social, pero por otro lado, se acerca a la investigación médica. La historia se acerca a las humanidades, en el sentido que hay elementos de la narración del pasado en los que no se tiene una evidencia concreta del acontecimiento. Pero por otra parte, también se puede utilizar la historia como una herramienta de estudio. Y bueno, aquí es donde, una vez que hemos determinado que existe el conocimiento, el doxa, que es la opinión, y el episteme, que es el conocimiento validado, nos volvemos a preguntar: ¿qué estudian las ciencias sociales? El objeto de estudio de las ciencias sociales es la sociedad en su conjunto, como una realidad que se integra a través de una interacción, cooperación y a través del conflicto que se da entre sus componentes. No solo es la suma de fechas y nombres. El punto de partida para su estudio es el comportamiento externo, observable e interpretable de los fenómenos y acciones sociales en espacios determinados. Y para ello se han desarrollado corrientes o teorías sociales que explican los fenómenos sociales de distinta manera, porque no hay una sola manera de aproximarnos a ellos. Algunos parten del proceso de producción, de distribución e intercambio. Otros toman en cuenta los factores sociales, geográficos, y otros las acciones de importantes individualidades. Todo esto estaremos viendo a lo largo de la etapa 2 y también la 3. Antes de avanzar, ¿logras recordar qué es doxa y episteme? Bien, avanzamos. ¿Qué son los métodos de investigación en las ciencias sociales? Las ciencias tienen como condición principal para adquirir el carácter científico el contar con un método sistemático, es decir, el método científico, que a partir de modelos se pueda analizar la realidad con objetividad. Las ciencias sociales sustituyen la fase de experimentación por una serie de métodos que suelen clasificarse como métodos cuantitativos y métodos cualitativos. La principal condición para que algo adquiera el carácter científico es
el que el conocimiento se adquiera de forma sistemática. En este caso, los métodos cuantitativos nos encontramos con métodos como la encuesta, el test y la estadística. Mediante estos métodos se alcanza la objetividad sobre planteamientos de la realidad social. Por ejemplo, si un sociólogo, a partir de la observación de un fenómeno, es decir, del narcotráfico, por ejemplo, concluye que los grupos sociales que son más propensos a pertenecer a las redes del crimen organizado se encuentran en las zonas rurales, tendrá que demostrarlo por un método cuantitativo. Por ejemplo, podrá realizar encuestas con las autoridades rurales o locales y revisar el número de detenciones por narcotráfico en estas zonas y de ahí generar una estadística que valide o modifique su hipótesis. En este caso, es probable que la estadística muestre los resultados diferentes o propios a los que él pensaba, pero lo tiene que validar de una manera cuantitativa. Por otro lado, nos encontramos con los métodos cualitativos, que no necesariamente abandonan las mediciones matemáticas como la estadística, pero recaban datos primarios más extensos, que a su vez se sintetizarán, en aras de llegar a conclusiones más sólidas o incluso cuantificables. Estos tipos de métodos tienen diferentes técnicas, por ejemplo, el grupo de discusión, la entrevista, el cuestionario, la observación participante y la documentación. ¿Pero qué es cada uno de ellos? Bueno, el grupo de discusión consiste en reunir 7 u 8 personas que se consideren representativas de un grupo social determinado y entrevistarlas a profundidad. Una vez que se recaba la información, se analizan los discursos de cada uno de ellos para poder entender mejor a esa comunidad, ver puntos en común, diferencias, actitudes, valores, dependiendo del objeto del estudio. La entrevista son preguntas abiertas para que el entrevistado responda libremente. A diferencia de la encuesta, que está en los métodos cuantitativos, que ya las respuestas en la encuesta son preestablecidas como un examen de opción múltiple. En la entrevista no, es una expresión libre. Hay 2 tipos básicos de entrevista: la estructurada, que son preguntas previas a las que te vas apegando como entrevistador, o la no estructurada, que va fluyendo de acuerdo al diálogo. El cuestionario consiste en una serie de preguntas y respuestas organizadas en escalas de actitud, por ejemplo, una escala del 1 al 5 como nulo, pocas veces, regularmente, frecuentemente o siempre. Un ejemplo lo tenemos cuando tú llamas para un servicio y en el buzón de la empresa te dicen: conteste la siguiente encuesta, que ahí le llaman encuesta, pero realmente es un cuestionario. El siguiente cuestionario, y te dan la escala con la cual puedes calificar. La observación participante consiste en que el científico social, es decir, el investigador, debe interactuar o convivir con el objeto de estudio. Se gana su confianza y participa desde el grupo. Este tipo de método se emplea mucho en la antropología y en la sociología. La documentación es la operación clásica de todas las ciencias. Consiste en reunir toda la información documental disponible, informes, encuestas, estadísticas, entrevistas, artículos, para llevar a cabo un análisis detenido de las técnicas de todos los datos recabados. Esta técnica en realidad acompaña al científico social durante toda la investigación. Como puedes observar, no existe una jerarquía en cuanto a las técnicas de investigación o métodos cualitativos o cuantitativos. Simplemente el científico social dispone de ellos y los utilizará dependiendo de su objeto de estudio. La investigación científica debe contar con una serie de procedimientos que se deberán seguir con el propósito de que sea sistemática, es decir, que explique los postulados que propone. Fred Gerlinger afirma que la investigación científica es sistemática, empírica y crítica, y que es aplicada de la misma manera para los estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos. Sistemática
quiere decir que hay un sistema dentro de la investigación que es un conjunto de partes independientes que funciona como una totalidad y tiene un propósito común. Por empírica, a que los elementos de la investigación que la investigación analiza se encuentran en el mundo real. Tú no puedes hacer una investigación de los unicornios. Por crítica, se refiere a que el sistema debe estar en revisión constante y en modificación. Y aquí encontramos los componentes de los que hablábamos con su definición. Avanzamos. Pero existen elementos que conforman una investigación, y estos son: el sujeto, es el quién, la persona que realiza el proceso de indagación. El objeto, es sobre lo que se indaga, es el tema o motivo de estudio. Es el qué. El medio, método, técnica que se van a utilizar para realizar el estudio. Es el cómo. Y el fin es la razón que motiva dicha investigación. Se explica el propósito de la investigación. Es el para qué. Es todo por el día de hoy. La siguiente semana estaremos trabajando con el campo y método de estudio de las ciencias sociales. Te recomendamos hacer la lectura de tu libro. Gracias.